Hola, buenos días. Este es el instructivo para la guía de trabajo número 2. Recuerden que mi nombre es Alexandra Vázquez Rangel, que mi número de WhatsApp para envío de evidencias es 304-466-0220, que mi número de llamadas es diferente, es 305-323-8049, para que no vayan a decir que no contesto el número. No, el número de llamadas es otro. Este WhatsApp no tiene llamadas. Y el correo es joanalexandra@gmail.com. En esta unidad vamos a seguir viendo nutrición en animales, pero ya desde un punto de vista más de aparatos y sistemas que intervienen en ella y cómo se dan los procesos de nutrición al interior de los organismos vivos, en este caso de los animales. Vamos a ingestión, digestión, ¿sí? Asimilación de los nutrientes y posterior excreción. Vamos a ver además el sistema periódico de los elementos. Vamos a ver las propiedades básicas de los elementos, número atómico, número másico, que son esenciales para el entendimiento del comportamiento de las sustancias químicas. Y vamos a ver movimiento, que venimos viendo fuerzas, ¿no? Me perdonan el celular, pero es que el audio grabado desde el computador no es nítido. Entonces me toca grabar las dos cosas por aparte y después pegarlas, ¿no? Recuerden el horario de atención. Y no olviden por favor quienes me deben la guía 1, entonces todavía tienen plazo para entregarla, por favor. Y pues igual no es la misma valoración que los que entregaron a tiempo, pero sí es para salir de dudas de qué están entendiendo y qué no están entendiendo también, ¿no? Entonces, en la unidad anterior estudiamos la fotosíntesis, la respiración como procesos inversos, y fui como insistente en que escribieran la fórmula química de la respiración y de la fotosíntesis bien escrita, y que entendieran cuáles eran los reactivos y los productos que intervenían ahí, porque es necesario para entender el proceso de nutrición en animales y entenderlo como una reacción química oxidativa donde intervienen sustancias como la glucosa proveniente de los alimentos y el oxígeno, ¿cierto? Que oxida esas sustancias para producir otras cosas. En esta también vamos a aprender sobre la tabla periódica, ¿cierto? Vamos a aprender por qué es importante, cómo se encuentran ordenados los elementos químicos y algunas particularidades pues entre los números atómicos, protones, electrones y neutrones, que ya nosotros habíamos visto parte en la guía anterior y que en esta guía vamos a profundizar. Y vamos a seguir estudiando las fuerzas y vamos a ver cómo estas ocasionan un movimiento y cómo cambia la posición de equilibrio. Recuerden que la vez pasada les dije que había que hacer restas y muchos no las hicieron, sino que sacaron conclusiones como tal de allí sin hacer ninguna operación matemática. Esta vez vamos a ver cómo se da ese movimiento en el plano. Empezamos con la nutrición en animales vertebrados y empecé con una historia mía, ¿cierto? Que me sucede todos los días encuentro excrementos al principio no sabía de qué animal era, pero pensaba que era de serpientes, porque como yo vivo cerca de un potrero, entonces no tenía ni idea de qué era. Y entonces empecé a investigar y a través de la observación me di cuenta que eran anfibios, ¿no? Que eran sapos los que vivían allí. Y esos excrementos estaban hechos de alas de insectos, de cosas que no podían digerir. Eso quiere decir que esas sustancias que ellos excretan son porque son animales heterótrofos, ¿no? Que se alimentan de otros animales. Entonces ellos tienen su hábitat ahí y eso nos ayudará a comprender muchas cosas de aquí en adelante. Igual ustedes también van a hacer un ejercicio similar a ese. Aquí tenemos un ejemplo que aparece en la guía, en la izquierda, a la izquierda entonces tenemos una foca alimentándose, un hámster alimentándose y un gato allí tomando leche, que debería ser leche materna, ¿no? Pero pues está alimentándose de leche, aunque él es carnívoro, entonces también nos ayuda a entender ciertos comportamientos de los mamíferos. Tenemos la fórmula entonces química de la respiración y de la fotosíntesis ahí junta, que es básicamente el proceso de nutrición en el cual ocurre la alimentación, los azúcares ingresan a través de la alimentación, el oxígeno a través del intercambio gaseoso y se producen unas sustancias de desecho que en este caso son de desecho para los animales, pero que en el caso de las plantas esas serían, como son los reactivos, en este caso serían
esas no serían las sustancias de desecho para ellas, sino las que inician el proceso de fotosíntesis. Entonces, la ingestión del alimento y su transformación en nutrientes, ¿cierto? Porque allí, además de esas sustancias de desecho, hay una parte que es la energía y ese son el objetivo de la nutrición es producir la energía para el funcionamiento del cuerpo. Lo que no sea energía ya son sustancias de desecho. Y la eliminación de residuos entonces es un proceso complejo en el que intervienen diversos órganos agrupados en 4 aparatos. Esos aparatos los vamos a ver más adelante. Y en la guía están expresamente escritos aparato circulatorio, aparato excretor, aparato digestivo. Y deben de leer, deben de subrayar, por favor, para que vayan entendiendo este tema y se les haga más fácil el desarrollo de las actividades que se proponen durante esta unidad. En la actividad 1, entonces, yo ya ingresé el que yo encontré, ¿no? Sapo, lo encontré en el jardín y se alimenta de insectos. Tú debes de llenar esa lista con 4 animales más que, ojo, recordar que son vertebrados, ¿cierto? Que vamos a estudiar es vertebrados. Y entonces estos tienen columna vertebral y tienen huesos. Entonces los animales que deben ir ahí deben ser los que sean vertebrados, escribes el lugar y de qué se alimentan. Después encontramos la tabla periódica. Esa tabla periódica la tenemos en la página 5, no, en la página 4 empieza. Lo tenemos en la página 4. Sin embargo, la tabla periódica como tal la incluí en la página 7. ¿Por qué incluí la tabla periódica? Porque siempre que los llamo o cuando me escriben y les pregunto por la tabla periódica, pues nunca la tienen. Entonces aquí ya está y de aquí en adelante nos sirve. Esta tabla periódica es básica, tiene las características básicas, las propiedades periódicas básicas que vamos a ver durante este año. O sea que es de uso continuo, no la vayan a dañar, no la vayan a rayar. Los números se ven, aunque hubo una niña que me dijo que los números no se veían, pero pues yo los veo, yo sufro de problemas de visión y los veo perfectamente. Entonces, sin embargo, si hay algún inconveniente, se las envío por, por WhatsApp. Entonces, ¿qué hay en la tabla periódica? Entonces, en la tabla periódica están los elementos. Los elementos son sustancias puras que son sustancias que no se pueden descomponer más allá de lo que hay allí, ¿cierto? Si bien están hechas de partes más pequeñas, esas partes más pequeñas por separada pierden las características, las propiedades características de cada átomo. Entonces no podemos considerar un electrón o un protón por separado como una sustancia, como la sustancia más pequeña, porque allí ya no están las características. Un electrón tiene carga negativa, un protón tiene carga positiva, un neutrón tiene carga neutra, o sea, son diferentes, pero la combinación de ellas, que es lo que hace el átomo, entonces hacen que ese sea la partícula más pequeña que conserve todas las propiedades de ese elemento. ¿Ya? Entonces, en esta tabla periódica están agrupadas, esta es la agrupación de Mendeleev, donde están agrupadas por ciertas características que son propias de los elementos. Entonces eso lo vimos el año pasado, vimos que habían metales, sales, no metales, gases, elementos de transición, ¿cierto? Elementos de transición interna y los de las tierras raras, eso lo vimos el año pasado, pero este año sí vamos a estudiar otras propiedades. Entonces la representación escrita de un átomo de cualquier elemento pues es el símbolo, allí están los 118 símbolos. Y en todas las tablas periódicas hay un recuadro grande. Este recuadro es particular de cada tabla periódica, depende de quién hizo la tabla, qué empresa fabricó esta tabla periódica, pero no quiere decir que sean diferentes, sino que ellos cada quien pone la ubicación, el número en la ubicación que mejor les parezca a ellos. Por ejemplo, hay unas que tienen el número atómico abajo, hay unas que tienen el número atómico en la derecha, otras en la izquierda. Esta particularmente tiene el número atómico en el extremo superior izquierdo y tiene la masa atómica en el extremo superior derecho, que son los que vamos a utilizar. El símbolo lo tiene en el centro y el nombre lo tiene en la parte de abajo del recuadro. O sea que cada que vayamos a buscar el número másico de cualquier elemento lo vamos a buscar en el extremo superior derecho. ¿Qué vamos a ver aquí en la tabla periódica en esta unidad? Entonces vamos a ver el concepto de número atómico, número de masa y cálculo de neutrones. El número atómico se representa con la letra Z.
y es igual al número de electrones, o sea, cuenta la cantidad de electrones. Eso quiere decir que si de electrones totales, no los de valencia, los electrones totales. Eso quiere decir que si un elemento tiene número atómico 11, tiene 11 electrones. Si tiene número atómico 20, tiene 20 electrones, y así sucesivamente. El que tiene 118, tiene 118 electrones totales, ¿correcto? Y en este caso representa átomos neutros. Como representan átomos neutros, quiere decir que los electrones y los protones son iguales. El número de protones es igual al de neutrones. Entonces, por eso en la guía anterior ustedes hicieron unos, por ejemplo, en el hidrógeno ustedes dijeron un electrón, un protón, ¿cierto? En el carbono dijeron 6 electrones, 6 protones, ¿ya? Entonces, en este caso, entonces Z será igual a E y es igual a P. Y la masa atómica, entonces, es la suma de los protones y de los neutrones que tiene un átomo. ¿Ya? Entonces Z es igual a E y es igual a P en un átomo neutro. Z igual a E igual a P. Y la A es igual a los protones más los neutrones. A igual a P. Pero esta P, como Z es igual a E igual a P, eso quiere decir que esta P puede ser Z. Eso quiere decir que A es igual a Z más N. Y yo podría, con el número másico y el número atómico, entonces despejar N, y me quedaría que N es igual al número másico menos el número atómico. Y sé cuántos neutrones tiene ese átomo. Pero entonces en la actividad 2 que se nos propone hay que hacer aproximaciones, porque el número másico, si vieron el número másico, es un número decimal. El ejercicio de la actividad 2 empieza con el cobalto, y el cobalto tiene masa atómica 58,993. O sea que es un número decimal, y yo ya dije que no podía subdividir en pequeñas partes un átomo. O sea que yo tengo que dar el número de neutrones en un número entero. Entonces, para esto, como el número después de la coma en este caso es un 9, entonces el número 8 que tengo encerrado allí en un círculo, ¿cierto? Como rosadito, pasará al número siguiente. Y el número entero ya no sería 58,933, sino 59. Eso pasa como cuando vas a comprar ropa, que dicen precio 9.991, uff, 9.990, eso está barato. Y cuando vas a pagar tienes que pagar 10.000, ¿ya? No pagas 9.000, pagas 10.000, o sea, el número siguiente. Cuando el número es menor a 5, entonces el número después de la coma es menor a 5, en este caso es 2, ese 2 está más cerca del 7 que del 8, ¿cierto? O sea, yo no puedo pagar 28, yo no puedo ir al supermercado y que me digan, esto vale 27.200 y pagar 28.000, no. O sea, más fácil me cobran 27.000 y me rebajan los 200, ¿no? Entonces, aquí el número que queda entero sería el 27. Entonces, si el número después de la coma es mayor que 5, vamos a aproximar el número antes de la coma al número entero siguiente. Pero si es menor que 5, entonces dejas el número entero antes de la coma como está, sin decimales. Esa es la aproximación. Y entonces nos vamos a la tabla de la actividad 2. En la tabla de actividad 2, los nombres los vamos a sacar de la tabla periódica, los símbolos de la tabla periódica, el número másico de la tabla periódica, el número básico de la tabla periódica, el número atómico de la tabla periódica, el número de protones, pues ya sabemos que Z es igual a P, eso quiere decir que si tenemos el número Z podemos saber cuánto es P. El número de electrones Z es igual a E, eso quiere decir que si sabemos cuál es el número Z, podemos saber cuál es el número E, por eso estos tres números se repiten, y en todas las columnas se tienen que repetir estos tres números, 27, 27, 27, y entonces los otros números son repetidos también. Y tenemos que n es igual a menos z. Si tenemos a y z, entonces 59 menos 27 es 32. Pero también, si no tenemos alguno de los números, entonces también podemos saber cómo es. Por ejemplo, a es igual a n más z. Entonces, sabemos que a es igual a la suma del z más n. Porque si podemos sacarlo de ahí restando, podemos sacarlo sumando también, ¿no? Entonces, 18 más 22 es 40. O sea que
Ese también lo podemos sacar si tenemos el número de protones y el número de neutrones, los podemos sumar y sacar A. Y así vas buscando cuáles son las coincidencias en los números de acuerdo a lo que te están dando para que puedas sacar los números que te faltan. En el caso del 103, ese sí no tiene ningún número allí, sino el 103. Ese tengo que ir a la tabla periódica y ver cuál es el elemento que tiene un número más cercano al número 103. Recuerde que en la tabla periódica casi siempre van a estar en decimales, entonces usted tiene que aproximar el número que más se acerque a 103, ese es el elemento, y de ahí puede sacar Z, P, E y ya todos los elementos después. ¿Listo? En lo que tiene que ver con movimiento, entonces vamos a describir la posición de las partículas. Nosotros ya vimos vectores, dijimos que la línea era la dirección, que la puntica de la flechita era el sentido, ¿cierto? Y que el tamaño era la magnitud. Pero ahorita necesitamos ubicar esa partícula en un sistema de coordenadas cartesianas para poder empezar a ver velocidad y otros movimientos. Tenemos que saber cómo se ubica en el plano. Y ese plano entonces tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Y el plano cartesiano sabemos que tiene 4 cuadrantes. ¿Listo? Entonces, en este caso el vector es R, el azul, pero entonces lo proyectamos hacia el eje. Lo primero que vamos a hacer es proyectarlo hacia el eje de la X. Vemos la línea amarilla ahí, ¿cierto? Y nos damos cuenta que está hacia 40, que fue lo que no hicieron bien muchos cuando yo les puse el vector y decía que sacara la intensidad del vector y no restaron 4 menos 1. En este caso el vector empieza en 0, eso quiere decir que aquí la posición es 40, ¿no? 40, entonces para X igual a 40. Proyectamos el otro lado del vector y nos va a dar hacia el 30. Entonces Y, porque ese es el eje de las Y, es 30. Las coordenadas se escriben X primero y después Y. Eso quiere decir que si X es 40, el número 40 va primero y después va coma Y, que sería el 30, que es el número que proyectamos hacia el eje de las Y. ¿Correcto? Entonces en el eje de las X, por la distancia entre O y el punto Q, ¿cierto? Y en el eje de las Y, la distancia, ¿cierto?, del origen hacia el punto P. Y allí ya sacamos las coordenadas del vector. Tenemos que tener en cuenta que la posición de la partícula no siempre es positiva. Tenemos que tener en cuenta el plano cartesiano. Tenemos en cuenta que los números positivos en los planos X y Y están aquí donde los marqué con azul, esos son los números positivos, pero también el plano cartesiano tiene números negativos y están en la parte que señalé con rojo. Entonces, para que sepan que teniendo en cuenta las coordenadas de la posición X y Y, en el primer cuadrante, X y Y van a ser positivas. Mire que ambas están azules. En el segundo cuadrante, Y es positiva, mire que es azul. Yo puse los positivos azul y los negativos de rojo. Entonces, Y es positiva y X es negativa. En el tercer cuadrante ambas son negativas, si ve que ambos son rojos, son negativas. Y en el cuarto cuadrante, entonces X es positiva, pero Y es negativa. Entonces tiene que tener en cuenta que cuando proyecte el vector hacia el eje, saber si ese eje es positivo o si es negativo. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces nos pide el ejercicio en el plano, nos pide que coloquemos las coordenadas. Y tenemos que hacer una proyección, Después entonces viene la parte 3, que es práctico lo que aprendí. Aquí básicamente es un ejercicio dinámico, ¿cierto? Para algo que tiene que ver con nutrición. Es una frase, ¿cierto? Una frase que tiene que ver con la nutrición en los seres vivos y debes seguir las instrucciones. Allí te pide que hagas unas operaciones, entonces hazlas y rellenas el cuadrito donde están los valores de cada letra y después pasas a completar la frase que se te está pidiendo. En el ejercicio de química, entonces nuevamente nos vamos a devolver a la tabla periódica. Mire, la tabla periódica yo encontré, por ejemplo, el 11, ¿cierto? Z11 y me dice que es Na y que ese Na se llama sodio. Entonces lo marco con una flechita y así hago con los otros. Voy a la tabla periódica, busco el Z, que es el número atómico, y entonces busco el nombre de ese elemento.
y lo relaciono aquí con flechas. En la siguiente, entonces nos pide que dibujemos el plano cartesiano, que cuando dibujemos el plano cartesiano, entonces tiene que tener los 4 cuadrantes, que esos 4 cuadrantes, entonces tengo que ponerle los números en el eje de las X y en el eje de las Y. En este caso yo voy a dibujar los positivos porque quiero dibujar el punto P 3,5. Pero usted debe colocar los números en todos los cuadrantes, en todos los cuadrantes. ¿Listo? No se le vaya a olvidar colocar los números en los 4 cuadrantes. Y entonces nos damos cuenta que sabemos que la coordenada es X, Y, o sea que X es el primer número y Y es el segundo número. Entonces voy a ubicar ese 3 y voy a ubicar el 5 en el Y. Y proyecto las dos líneas para saber dónde está el punto, dónde está la partícula que se va a mover y trazo el vector. Este es el vector P. Pero ustedes van a trazar el Q, R y S. De la misma forma como yo lo hice, ya saben en qué cuadrante X es negativa, en qué cuadrante ambas son negativas, en qué cuadrante Y es negativa, ¿cierto? Porque se los acabé de decir. Y si no, entonces devuelves el video y miras a ver en qué cuadrante es negativa X o en qué cuadrante es negativa Y o en qué cuadrante son negativas ambas. El ejercicio de de biología, tiene una imagen que es para interpretar los aparatos que estaban en la lectura que hicieron al principio del texto. Entonces aquí nos presenta unas flechitas. La flechita amarilla es los nutrientes, la flechita morada o violeta es el dióxido de carbono, la flechita rosada o fucsia, bueno, no diría que tan fucsia, más bien rosada, oxígeno, y la verde es las sustancias de desecho. Tienes que fijarte si ingresa o si sale, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo le puse células del cuerpo. Así lo va a hacer con cada uno de los aparatos. Aparato circulatorio, entonces dice ingreso tal cosa, salida tal cosa, dependiendo de la flechita que le corresponda. En este caso, para las células del cuerpo, el ingreso son la flechita rosada y la flechita amarilla. La flechita rosada es oxígeno y la flechita amarilla es nutrientes. Eso quiere decir que a las células del cuerpo ingresa oxígeno y nutrientes, y las de salida las puse aquí de rosadito, de rojito. Entonces son la verde y la violeta. Eso quiere decir que la salida es de dióxido de carbono y sustancias de desecho. Entonces cada uno de los aparatos que haya ahí debe describirlos con la flecha de entrada o de salida. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles aparatos va a escribir? Excretor, circulatorio, respiratorio y digestivo. Recuerde que son cuatro aparatos los que intervienen en el proceso de nutrición. En el trabajo de química, entonces volvemos otra vez a la tabla periódica para extraer información, pero ahorita ya voy a hacerme en el boro. El boro tiene un símbolo que es la B. Tiene un número Z, número atómico 5, y tiene un número másico 10,811. El número 8 es mayor que 5, eso quiere decir que el número 0 de ese 10 se aproxima al siguiente entero y me quedaría un 11. Y así hace los otros ejercicios. En el último, entonces solo nos presenta un vector que tiene proyectadas las coordenadas, ¿cierto? Y aquí nos dice que la coordenada es 2 en X y 3 en Y. Entonces usted tiene que mirar, afirmar o negar si esa sí es la posición del vector o si es otra. Verifica si la coordenada corresponde con el punto representado y justifique la respuesta sí porque tal cosa o no porque tal cosa, pero justifique sí o no. La respuesta ahí es sí o no. Usted debe de verificarla. Muchas gracias, espero que este instructivo les sirva de ayuda en el diligenciamiento de la guía, que puedan salir de algunas dudas y el resto de dudas que puedan o inquietudes que puedan tener, tengan presente que el horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 1 p.m. Eso no quiere decir que si escriben después no se les vaya a contestar. A veces yo contesto los mensajes después, a las 3, a las 4, cuando tengo el tiempo diferente al horario laboral y me siento a contestar algunas cosas. Y si no, pues obviamente al día siguiente voy a darle contestación en el orden de llegada de los mensajes. ¿Listo? Les agradezco y espero que me cuenten cómo les fue por el WhatsApp. Chao.